Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en red global a través del internet. Por Bonita Radio y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. Un abrazo, Miguel, ¿cómo estás? Abrazo, aquí leyendo noticias sobre la universidad, pero dejo que introduzca el programa. Así mismo, leyendo noticias sobre la universidad, y todos estamos leyendo noticias sobre la universidad porque apenas media hora más aproximadamente se acaba de decretar finalmente un paro de 48 horas en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, siguiendo los paros que ya se habían decretado en los recintos de Calley, Mayagüez, Ponce, entre otros. También debo añadir que el recinto de Humacao hoy en su asamblea de estudiantes también decretó un paro hasta el viernes y con la intención de participar mañana en la marcha que va hacia el Capitolio y el viernes, en el caso de Humacao, pues estar frente a los portones del recinto. Y me imagino que el viernes también los otros recintos tendrán sus propias actividades. Así que obviamente, dentro de esas noticias, pues se impone la universidad como una noticia que hay que discutir y que hay que analizar por mil y unas razones. Y para ello tenemos una persona que ya nos ha visitado en varias ocasiones y que es parte de este programa porque nos gusta invitarle y hay varias razones por ello. Primero, número uno, porque es un gran escritor, nos parece con una gran imaginación que nos ayuda a pensar mundos alternos y posibles. Dos, es el director o por lo menos el editor del suplemento cultural, uno de los suplementos culturales o tal vez el suplemento cultural más antiguo en este país, con la institución de Claridad, el periódico, no voy a decir de la nación puertorriqueña, pero sí de la nación puertorriqueña y de otras cosas crítico, anticapitalista, etcétera. Así se llama. Así se llama, y anticolonialista. Así se llama desde hace no tanto. No tanto, pero, no. Era de los trabajadores y ahora es de la nación. Exacto. Entonces, pero bueno, ambas cosas. En fin. Y además, profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Tenemos con nosotros a Rafael Acevedo. Rafa, gracias por estar con nosotros nuevamente. Seguro. Bienvenido. Para mí es un placer estar aquí, siempre. Estoy hablando con ustedes. Yo creo que mientras estábamos conversando antes del programa, Miguel lanzó una pregunta que me parece fundamental. Y es que usualmente cuando hay algún tipo de paro o algún tipo de manifestación luego de una asamblea estudiantil, la gente, no digo la gente, algunas personas lo ven ya como algo constante, un ciclo cíclico, como algo que constantemente, pues obviamente va a haber paro, obviamente va a haber huelga. Nuevamente, se va repitiendo como si fuera, digamos, otra vez un ciclo, un círculo. Sin embargo, parecería que no estamos en cualquier momento, que esto es algo diferente y tal vez sería bueno comenzar por ese tipo de reflexión. ¿Qué tú piensas sobre este tipo de asamblea o este tipo de coyuntura en la que estamos? ¿Qué la hace diferente? Si es que la hace diferente a otros paros y otras manifestaciones. Yo he escuchado el asunto relacionado con las huelgas y paros cíclicos de la universidad. No de manera científica, sino meramente como una experiencia personal. Yo agradezco mucho esos ciclos, porque esos ciclos son como una condensación
y casi como una especie de espejo en el que veo la posibilidad de que la sociedad puertorriqueña se transforme, progrese, digamos, en términos de su conciencia o su autoconciencia, de pensar sobre sí mismo y la necesidad que tiene de transformarse. Para mí la huelga del 81 fue transformadora. La huelga de la universidad en 1981. Aprendí muchísimas cosas fuera del salón. En ese momento yo podría decir que aquello era la universidad, una universidad popular. En el buen sentido de la palabra popular en Puerto Rico está llena de unos matices muy extraños. Fuera del salón había seminarios de filosofía, había seminarios de economía, había talleres de poesía, había una cosa realmente que transformó mi manera de percibir lo que era el conocimiento y el modo de adquirirlo, de hecho. Yo pienso que, bueno, tenemos huelga en el 81, tuvimos huelga en el 71, en el 73, en el 81 y por ahí seguimos, ¿no? Alguna gente habla de 5 o 6 años. A mí me parece eso de los ciclos totalmente irrelevante. A mí me parece lo relevante sería por qué suceden estas condensaciones, digamos, de protesta. Yo debo decir que, y quizás por lo demasiado cercano que está la situación, yo pienso que esta coyuntura es diferente. Es diferente porque nos estamos enfrentando a una situación diferente. Esto no es una asamblea de estudiantes o esto no es la petición de una reunión de claustro para, en alguna medida, presentar alternativas a la política de la nueva administración con respecto a la Universidad de Puerto Rico. Esto es no solamente eso, sino además la resistencia que debe tener la comunidad universitaria a la Junta de Control Fiscal, que es un ente antidemocrático. No estoy diciendo con eso que ser una colonia sea algo democrático. Lo que estoy diciendo es que añadiendo a esa carencia de democracia, pues tenemos una Junta de Control Fiscal que ningún puertorriqueño seleccionó. Y esa es la que determina que hay un presupuesto que nadie ha justificado, ¿verdad? Hay que ahorrar $300 millones. Y esos $300 millones se los vamos a adjudicar a la Universidad de Puerto Rico. Yo no he leído en ningún sitio donde se justifica ese corte en el presupuesto. Pero eso no es un asunto que tengamos que dialogar con Ricky. Eso es un asunto que con quién dialogamos, con los 7 ministros plenipotenciarios de no sé qué, de la Junta de Control Fiscal. Entonces, en ese sentido, yo pienso que la coyuntura es diferente. No sé, quizás está demasiado fresco, demasiado cercano. Yo no sé cuál sería la estrategia a seguir en este momento. Por supuesto, estamos hablando de la Universidad de Puerto Rico y en este caso particular la crisis no es en la Universidad de Puerto Rico, la crisis es en el país. La terapia de choque es en el país completo. No se le está pidiendo un sacrificio a la Universidad de Puerto Rico, se le está pidiendo un sacrificio al pueblo, a los trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico. Pues en ese sentido yo también pienso que el contexto es diferente. Estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Digamos desde el 81. Porque no ocurría lo mismo en otro momento. Y la Universidad de Puerto Rico, como ha sucedido históricamente, viene a ser el foco en el que se organizan, en este caso los estudiantes primordialmente, proponiendo alternativas y organizándose para la resistencia. Por supuesto, hay diferentes focos, ¿verdad?, de resistencia en Puerto Rico y eso añade a lo que estaba diciendo de que el caso es que Puerto Rico tendría que organizarse para resistir porque es un ataque, digamos, al bienestar de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Qué sé yo, a mí me parece bien importante, quizás a alguna gente no le parezca muy importante, a mí me parece muy importante lo que sucede ahora mismo en Aguadilla, en Playuela. Me parece muy importante lo que sucede con respecto a un pueblo organizándose para evitar que se contamine a Peñuelas con ceniza. Y así sucesivamente hay diferentes grupos, ¿verdad?, que se organizan para resistir. Lo de la universidad no me sorprende.
esto quizás suene como raro, ¿no? Porque yo soy profesor de la Universidad de Puerto Rico y estoy en medio de la posibilidad de que el cierre implique, por supuesto, el cese de mi salario, pero a mí esto me entusiasma y me causa en cierto modo alegría, porque pues la gente se está organizando para resistir. Me toca a mí y le toca a todo el país. Entonces, para resumir, ¿verdad? Que estoy como en un viaje. Está muy bien. Lo que entiendo que es diferente es que ahora no estamos tratando de organizarnos para enfrentarnos a una política que nos parece, me refiero a una política con respecto a la universidad que nos parece injusta, porque a fin de cuentas, desde que tengo recuerdo, en la universidad ha sido botín de guerra, ¿verdad?, de diferentes administraciones. Ahora sucede que no es solamente el gobernador electo con asterisco, ¿no? No, ahora resulta que se trata del mandato de unas personas que ni siquiera fueron electas, que ni siquiera fueron seleccionadas por los votantes en Puerto Rico. Entonces eso me parece diferente. ¿Cómo se va a manejar eso? Pues yo no lo sé. Me alegro de que los estudiantes estén reunidos y que los profesores, por primera vez en décadas, yo diría, decretan por lo menos un paro, brazos caídos, ¿no?, durante 48 horas, porque me entusiasma la idea de que los profesores entonces, como les toca, de hecho, directamente, pues podrían organizarse como parte de esa resistencia. Miguel. Sí, Rafa, sé que cada vez que entra una administración del Partido Nuevo Progresista, pues se agitan las discusiones, hay un sentido como de que, wow, llegamos a un punto de violencia, esto pues contrasta contra una especie de estabilidad anterior que ahora es trastocada y qué sé yo, y no lo digo por ti obviamente, ni por lo que nos estás narrando, pero quisiera escuchar también cómo ha estado operando esa universidad en medio de la pasada administración del Partido Popular. Y sí, hay que hablar de una universidad que cambia y que tiene estilos discursivos y hasta presencia o invisibilidad dependiendo de quién esté en la fortaleza. O sea, y tengo como que la sospecha de que aquí durante la administración popular, en lugar de, digamos, pues resistir o repensar la universidad o incluso al país desde ella, que hay como una especie de silencio y de aceptación y de que hay una especie de paz popular, yo le llamo, en plan chiste, y que hoy escuchamos muchas voces que para mí que salen de ese mismo periodo, que han prácticamente se han bebido el Kool-Aid de que la universidad hay que evaluarla desde un punto de vista utilitarista, de que hay que hablar de la universidad como una especie de instrumento. Entonces me preocupa si en esa discusión y en esa defensa no estamos perdiendo de perspectiva, y obviamente no lo digo por ti, quiero reflexión, pero no estamos perdiendo de perspectiva que la universidad hace cosas que no son necesariamente necesarias, que no hay que defenderlas desde el punto de vista de que lo sean, y de que un proyecto universitario, defenderlo desde el punto de vista de mano de obra que le da al país, de cómo responde a las necesidades del mercado o no. O sea, ese tipo de qué sé yo, de discusión que se ha vuelto muy común, incluso en los defensores de la universidad o los alegados defensores, me parece que ya entregó el campo de batalla a esa visión neoliberal de una universidad que tiene que seguirle, tú sabes, el ritmo al mercado y a sus necesidades y que tiene que servirle al país. Y esa idea de servirle al país desde un punto de vista estrictamente utilitarista me preocupa. Entonces, no sé si eso tiene que ver también con esos intervalos de paz populete que de alguna manera desactivan unas discusiones y que poco a poco ha habido una erosión, digamos, del proyecto universitario que no es nada más adjudicable a las administraciones PNP y a la intensificación, digamos, de una agenda neoliberal que está presente también con los populares. ¿Cómo tú lo ves? No, yo creo que uno de los problemas principales que tiene la Universidad de Puerto Rico es que es una universidad pública, y una universidad pública que funcione correctamente tendría que implicar que hay un gobierno que no es corrupto y un gobierno que respeta la autonomía de la universidad. Eso no ha ocurrido en la universidad desde que yo estoy en la universidad, y eso estamos hablando desde el 78 hasta el día de hoy. Con respecto a lo que llama Miguel la paz populete, que me parece un concepto muy rico,
Puedo decir lo siguiente. En los pasados 3 años, es decir, en la administración del Partido Popular Democrático, la universidad ha sufrido un recorte de sobre 348 millones de fondos provenientes del Fondo General. Hay una reducción de 300 millones en economías por reducción de salarios y beneficios a los empleados. Que quede claro entonces que bajo la administración del Partido Popular Democrático, los trabajadores de la Universidad de Puerto Rico, y incluyo por supuesto a los profesores de la Universidad de Puerto Rico, han recibido una reducción de salario. Esto no fue la administración del PNP, esto no fue Ricky Rosselló, esto fue bajo la administración del Partido Popular. Y como tú muy bien dices, ¿dónde estuvo la manifestación? ¿Dónde estuvo esa lucha contra esta reducción de salario? Pues ya sabemos dónde estuvo, ¿verdad? La administración popular dejó de pagarle $400 millones en servicios prestados a la Universidad de Puerto Rico, y así sucesivamente. Y como tú muy bien dices, pues en la administración del Partido Nuevo Progresista se activan unos sectores que cuando hay una administración del Partido Popular Democrático que coopta mucho de los que se llaman a sí mismos progresistas, la cosa se difumina de una manera, prácticamente desaparece. Así que estoy de acuerdo contigo, pero los datos concretos son de que bajo la administración del Partido Popular Democrático hubo esas reducciones en la Universidad de Puerto Rico. Creo que tenemos que hacer una... Sí, con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico en unos minutos. Fonografías de un país. Tú me conociste de Limpio. ¿Acaso no puedes ver más allá de tu propio egoísmo? No me vengas a no puedes pensar en mí como mujer. No puedes pensar en tu hijo. No puedo más. Todas las veces que esa está llorando por los hombres. Ahora, deja de pasarle la mano porque te consentirlo tanto, pero te vas a terminar criando sin agricultura. Lo importante es que el rock suene más duro que los problemas. Radio Arte. Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar De Letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando, en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y en el canal de Bonita Radio de YouTube. I think we're recording this. Hello, this is Dr. Rick Toffen. Y Emma White. Y JRC con nuestro técnico, Romaneno. ¡Woo! Y puedes escuchar La Pizzería todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como... ¡Y Mario! My name is Jeff. En What the Fun tenemos secciones de juegos, películas, series, cómics y secciones de vacilón. Todos los viernes de 6 a 7. Esto es solo el comienzo. Dicen que a través de la música viajamos en el tiempo. Los éxitos que nunca pasan de moda los escuchas en La Rocola. Escúchala en vivo a través de bonitaradio.net o a través de la aplicación de TuneIn Radio. Y regresamos a Puerto Crítico con Rafaela Acevedo hablando de la universidad y la política y el neoliberalismo y las violencias, teniendo a la Junta de Control Fiscal aquí, que es como un Fondo Monetario Internacional estadounidense con caras criollas para imponernos pues las políticas de ajuste estructural, que no es otra cosa que la violencia estructural. Y precisamente estábamos hablando de varias cosas, sobre todo sobre la paz o la Pax Populete, como Miguel la describe, y muy bien descrita, pues
de muchas maneras, durante los periodos populares también han habido unos recortes muy fuertes, muy amplios, y no ha habido una resistencia clara y digamos, que se exprese de una forma contundente. Yo, con los poquitos datos, ¿verdad?, que estaba leyendo, hay más, pero el programa de ustedes no es para eso, ¿verdad? No es para estar dando datos sobre lo que sucedió en la administración del Partido Popular, pero es simplemente para mostrar que en la administración popular o en otras administraciones populares igual la universidad ha sufrido ajustes. Y en el caso de la pasada administración, los ajustes fueron bastante importantes. La reducción de salario pasó por debajo del radar. La propuesta que ha causado conmoción, digamos, en la comunidad universitaria sobre la reducción de los 300 millones en el presupuesto, pero además la propuesta de que otra reducción de salario a los profesores, que es el aumento de lo que se llama tarea completa, ¿no?, que son 4 cursos, que son muchísimos cursos si se compara con otras universidades. Aquí la gente es loca comparando la Universidad de Puerto Rico con otras universidades norteamericanas, lo cual es otro debate. Sí. Pues de 4 a 5 cursos, ¿no? Eso es una reducción de salario porque es más trabajo, pero el mismo sueldo, ¿no? Claro. Pero además de eso implica menos contratos. Así que los profesores que están por contrato pues van a ver también reducida la oportunidad de trabajo. Y en ese sentido, pues yo, como muy bien dices, ¿verdad? Se trata de ajustes que podemos traducir como violencia. Una de las mayores críticas que se hacen a esta huelga, estamos viendo ahora mismo en vivo cómo los estudiantes han terminado la asamblea y van a poner en efecto el paro de 48 horas, empezando por lo que veo ahora mismo. Hay mucha crítica, sobre todo en estos medios de comunicación que han sido cooptados por la idiotez desde hace mucho tiempo. Estos llamados a la no violencia y a la no confrontación, como si lo que estuviese haciendo la Junta de Control Fiscal no fuese confrontación directa. Correcto. Como si no fuese violencia, como si no fuese inmiscuirse en tu vida, en tu trabajo, en tu vida diaria, en los modos en los que te mueves, en los modos en los que tratas de tener salud. Y díganme si no es violencia cuando el gobernador de Puerto Rico dice cosas como, bueno, si no quieren reducir 300 millones de dólares de presupuesto en la universidad, pues vamos a reducirlo en el sistema de salud. Así, porque nos vamos a poner a pelear ahora a ver si le perdonamos esos 300 millones a la universidad, pues entonces que sufran los pacientes del sistema de salud público. Eso a alguna gente le llama cinismo. Yo no creo que eso sea cinismo. Eso es otra cosa que no podemos decir al aire. Lo puedes decir, pero está bien. Esas cosas son violentas. Esas cosas son violentas. Cuando usted cierra los canales de diálogo, porque eso es cerrar un canal de diálogo. Cuando tú tienes una junta de control fiscal que nadie votó por ella, y con eso no estoy condonando las elecciones en Puerto Rico, pero eso sería otro debate. Cuando tú no seleccionaste a estas 7 personas, que más de la mitad de ellas perteneció a la administración de Luis Fortuño y que responden a los intereses de los bonistas, y que la reducción en el presupuesto de la universidad es porque necesitamos pagarle a los bonistas, por lo tanto hay que hacer unos ahorros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es violencia. ¿Y con quién dialogamos? Eso es una imposición. Eso no te está diciendo, vamos a negociar esto. No, eso no es ni siquiera una negociación. Eso es una imposición. Y si no lo hace, pues entonces le quitamos dinero al sistema de salud público en Puerto Rico, que está en crisis desde los tiempos de Rosselló, paulatinamente. Eso es violencia. Así que yo insto, ¿verdad?, a la gente que informa sobre los hechos en Puerto Rico, que cuando vean una vidriera rota, pues saquen el costo, ¿no? Como todo es número, como todo es costo, como todo está relacionado con cuánto cuesta y cuánto se perdió. Díganme cuánto cuesta una vidriera rota en cualquier sitio y díganme qué implica estos ajustes estructurales que van a empobrecer más al pueblo de Puerto Rico. Con eso no estoy diciendo, ¿verdad?, que sea la gran cosa romper una vidriera. Lo que estoy diciendo es que eso puede ocurrir porque no hay diálogo, porque no hay canales de diálogo y porque aquí no hay manera
visible por lo menos, en la que se pueda establecer como se decía hoy en la Asamblea de Estudiantes, un comité de estudio que además sea un comité de diálogo y que se negocie con el gobernador, etcétera. Es que eso no está ocurriendo y dudo que ocurra. No sé si se habían dado cuenta que la Junta de Control Fiscal no es un equipo de diálogo para solucionar los problemas de Puerto Rico. Estos son unos cobradores y es totalmente autoritario. Los seleccionó el presidente de los Estados Unidos, algunos congresistas, y nada tiene que ver con el pueblo de Puerto Rico reunido para seleccionar estos 7 procónsules. Así que Rafa, entendía la violencia como una cosa mucho más amplia que meramente tirar una piedra. Vamos a respetar un poco los conceptos, ¿verdad? Yo creo que cuando no hay diálogo, la respuesta es defenderse, ¿no? Usted está atacado y la persona no quiere dialogar con usted, pues usted trata de defenderse lo mejor posible. Y lo mejor posible probablemente sea algo que alguna persona que pertenece no sé a qué, pues pensará que es violencia. Bueno, pues sí, es violencia, quizás una violencia que responde a una violencia inaguantable. Si la deuda es impagable y usted quiere que yo la pague, pues vamos a tener que pelear. No sé, eso no suena muy académico, pero me parece que simplifica un poco la cuestión. Miguel, ¿querés decir algo? Sí, perdóname, Miguel. Sí, quería decir algo. Siguiendo el tema de la violencia y las violencias invisibles, que están allá. Hay una relación importante entre lo cuantitativo, la discusión cuantitativa de la universidad, de las horas, de los contratos, de los fondos que se reducen y demás, versus la intención explícita de afectar los contenidos. Y me refiero a cosas muy, muy, muy simples. Cuando se habla de que un profesor tendría que enseñar 5 cursos por semestre, si es que te duplico, ¿no? Que sí. Se estaría moviendo de 4 cursos por semestre aproximadamente a que un profesor a tiempo completo en la universidad, que se espera que haga trabajo de investigación también, que conste, va a dedicarse ahora a 5 cursos por semestre. Eso quiere decir que si el tío o la distinguida profesora quiere mantener un perfil de investigador de alguna forma, más allá de las tareas docentes, va a tener que simplificar los contenidos de ese curso. Quiere decir que el simplificar contenidos implicaría entonces que mucho de lo que se considera grasero o excesivo de la educación, porque no va directamente a las destrezas utilitarias que el mercado necesita que los estudiantes tengan, todo eso va a tener que entonces salir de la ecuación, porque el profesor se va a tener que, para simplificarse la vida y poder cumplir con sus ejecutorias, va a tener que concentrarse en unos contenidos que son, va a tener que evaluar incluso su oferta de contenidos y decidir, bueno, déjame empujar esto, que es lo que verdaderamente van a necesitar, y déjame entonces a lo mejor dejar de hacer esto otro porque me consume mucho tiempo y demás. O sea, que esto tiene sí un efecto en la calidad de las cosas que ese profesorado va a hacer, no porque sea vago, no porque tenga mala fe, porque sencillamente se crea un ambiente imposible. Entonces, siguiendo con esto los contenidos, porque veo los paralelos con lo que pasa en la Universidad Pública Australiana. O sea, se trata de acortar los semestres, de acortar las horas de las clases. O sea, hay una intención explícita o hay una especie de noción aquí de que hay un exceso en la educación universitaria que es ideológico y que es un exceso que se sale de la misión de la universidad, que tiene que ser preparar la mano de obra para los distintos segmentos del mercado que la necesitan. Y es que sigo insistiendo que detrás de la discusión de números y de los cortes en todos lados o de los aumentos y de las crisis imposibles que se crean con esta matemática de horas que uno no va a poder necesariamente usar efectivamente, detrás de esto hay una intención ideológica que va contra los contenidos. Y a mí no se me ocurre violencia mayor que un gobierno, por doctrinas ideológicas, disque de carácter económico, cuando en realidad es político, meta a regular contenidos en la universidad, utilizando, a mí son terroristas, o sea, de crisis, de angustia, de hacer un ambiente imposible para que lo excesivo de la educación, que para mí es lo que verdaderamente vale, no es aquello que va directamente a las destrezas, sino lo que te da instrumentos de cuestionamiento, lo que te permite ser ciudadano en el sentido completo de esa palabra. Eso empieza a ser eliminado, anulado, e incluso lo hacen de una forma tan y tan elegante que van a ser los mismos profesores quienes van a empezar a amputar sus clases de esos contenidos porque sencillamente no van a tener tiempo y espacio para abordarlos. No sé cómo tú lo ves, pero yo creo que esa es la violencia más grande de todas. Y se esconde detrás de una discusión de números, pero es sobre contenidos, es sobre las calidades de esos contenidos.
Y para mí que eso es lo que están persiguiendo esta gente. Estamos totalmente de acuerdo. No solamente es prácticamente imposible que un profesor se dedique a la investigación, sea en el campo que sea, con esa carga académica. También es el aumento de estudiantes por salón. Caso particular, yo no tengo un salón donde haya menos de 27 estudiantes, algunos tienen 32 estudiantes. Eso es impensable, a menos que lo pongan todo en un anfiteatro, ¿no? Pero es una sola sección, no 5. Y en ese sentido, pues sí, hay una violencia con respecto a la calidad de tu trabajo. Tú no puedes aspirar a que un profesor sea investigador y además de 10 clases al año a 300 estudiantes. No solamente eso, sino que hay una serie de exigencias con respecto a avalúos y un tipo de trabajo, digamos, que parece más como de cuantificación y de generalización del saber, y que en disciplinas, por ejemplo, como humanidades o las relacionadas con humanidades, es absurdo, que incide en la calidad de la enseñanza. Pero aún llevando las cosas a números, o sea, a mí me parece absurdo que hay un planteamiento de que el gobierno gasta mucho en una universidad pública. Si vamos a los números, eso no tiene ningún sentido tampoco. No hay esa pérdida de dinero que se plantea. Tengo los números, pero él no me abre el documento porque no tengo señal. Pero por darte un ejemplo, o sea, vamos a hablar de cantidad de doctorados en química. Pues la Universidad de Puerto Rico produce más doctores en química que MIT. Y esos químicos, ¿qué hacen? Bueno, esos químicos son parte de la industria química, ¿no? Tú necesitas químicos, pues la universidad te provee químicos. Necesitas físicos, la universidad te provee físicos. La universidad te provee enfermeros, la universidad te provee... O sea, por Dios, si estamos hablando en números, vamos a cuantificarlo todo. Bueno, pues la universidad te produce empleados, no solamente empleados diestros, sino con excepcionalmente calificados, ¿verdad? ¿Cómo se cuantifica, por ejemplo, ahora acá pasando al otro ámbito, cómo se cuantifica, por dar un ejemplo, el trabajo que hace Fernando Picó o la profesora Edna Benítez en las cárceles? Cuéntame eso en chavo. A menos que tú me digas que eso es un trabajo que hay que cortar, porque ¿para qué darle clase? ¿Para qué llevarle a una persona que está presa libros de literatura, historia, filosofía? Pues si me dices una cosa como esa, pues de nuevo se cierra el diálogo, ¿verdad? Porque bueno, si a ti te parece que a los seres humanos hay que cancelarlos porque han cometido algún delito y porque están en la cárcel, entonces no merecen ni siquiera el conocimiento, pues entonces se cierra de nuevo el diálogo y hay que cerrar los portones, como veo que está sucediendo ahora. Y definitivamente yo creo que es eso. Esto es una declaración de guerra. Yo creo que sí, precisamente al pensamiento crítico. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Fonografías de un país. Continúa el drama fiscal de Puerto Rico. Llegó la hora cero para Puerto Rico. Está sumido en la mayor crisis fiscal de su historia. Hasta siempre, mis jíbaros. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Una vez alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Culturéate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista,
porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Escuche Culturéate en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y el canal de Bonita Radio de YouTube. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de la universidad y las múltiples violencias que estamos viviendo con Rafael Acevedo y obviamente Miguel Rodríguez Casellas y Juan Carlos Rivera Ramos. Y entonces, dentro de lo que estábamos hablando precisamente de esa declaración de guerra en contra del pensamiento crítico, en contra de los contenidos, en contra precisamente de la imaginación literaria, la imaginación sociológica, la imaginación artística, la imaginación antropológica, la imaginación crítica. Y uno lo puede ver no solamente en este tipo de procesos, sino, bueno, que básicamente vaya a la yugular de la fuente de ese pensamiento crítico. También lo ve cómo se casa el gobierno, y como lleva décadas ya casado con la derecha cristiana, dura, fundamentalista, y cómo esto se va reproduciendo, y cómo de muchas maneras el pensamiento tecnócrata es el que domina, totalmente despolitizado, donde los vocabularios ya no hablan precisamente y no demuestran esas supuestas violencias, sino que se asumen un vocabulario neutral como cifras, números y maneras de proceder que no incluyen precisamente los nombres y los apellidos, los sentimientos de esas personas que ya no van a tener educación, de esas personas que no van a tener salud, de esas personas que no van a tener servicios básicos y expresiones y de solidaridad, precisamente porque no hay ese supuesto dinero para hacerlo, lo cual es falso, porque ese dinero va a ir a los bolsillos de las personas que han estado especulando con ese capital. Va a ir a los bolsillos de los que representan el capital financiero. Uh-huh. Así que eso perdona. No, adelante. Estoy pensando en voz alta. Es que estaba pensando que en el caso de Puerto Rico, y por supuesto debe haber 1 millón de personas que me pueden corregir lo que estoy diciendo, porque es una mera apreciación de alguien que lo que hace es escribir poesía y novelas de ciencia ficción. En el caso de Puerto Rico, nuestra burguesía criolla, que es mínima, ¿verdad? Muy reducida, ¿qué diablos produce que no sea lo relacionado al capital financiero? Es pura economía especulativa. ¿Qué producen si no es reproducir el dinero, ¿verdad?, que tienen? El dinero que le quitan a las pensiones, el dinero que le quitan al mismo gobierno, porque eso sí que son unos la gente habla de cómo los pobres dependen del gobierno. Los que dependen del gobierno son los ricos, que son los que reciben esas exenciones. Y en ese sentido, ahí también hay violencia. Yo creo que tenemos que enfatizar en esos asuntos que también son violencia y que generan violencia. Desgraciadamente, la violencia a veces se convierte en una cuestión meramente horizontal, ¿verdad? Y uno se olvida de que el que te causa tu pobreza y tu miseria no es el que está al lado tuyo, precisamente, el que está arriba, ¿no? Usando metáforas espaciales. El asunto que comentaba ahorita, si uno mira las redes sociales, los comentarios que hacen, sobre todo gente que fue estudiante de la universidad, cosas como, bueno, Ricky me pone a escoger entre la educación de mi sobrino y la salud de mis abuelos. Bueno, pues es tiempo de la insurrección. Bueno, esa capacidad de síntesis me parece que uno la aprende en la Universidad de Puerto Rico. Ese tipo de pensamiento crítico muy sintético, es bastante sencillo, muy dialéctico. A usted no tienen que ponerlo a escoger entre la salud de sus abuelos o su propia salud y la educación de sus hijos o de sus sobrinos. Eso no es así. O sea, el que hace ese tipo de planteamiento lo está llamando a pelear. Y dentro de esas llamadas a pelea, tengo que decirlo y preguntar, Rafa, cómo tú ves la situación, porque también hemos estado hablando de la universidad en general y de los estudiantes, pero quisiera también que hablemos de los profesores. Es increíble, ayer se me ocurre, antes de acostarme a dormir, chequear Facebook, y estaba corriendo un video del 2010 un video que me parece muy doloroso y muy lamentable, porque eran profesoras y profesores de ciencias sociales, específicamente en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, que insistían en entrar a su lugar de trabajo en el medio de la huelga. Es decir, es romper huelga para entrar a trabajar, porque eso es lo que se supone que ellos hagan. De alguna manera, de muchas maneras, de todas las maneras, rompiendo con cantidad de análisis que sociológicos que están planteando en el salón de clase, y de repente toda esa criticidad se va a la mierda. Y eso, y realmente me choca, porque vi un montón de caras
y me quedo sorprendido. Y entonces me pregunto, ¿cuál es el espíritu ahora? Dijiste que es la primera vez desde hace tiempo que los profesores finalmente decretan un paro. Yo sí recuerdo que cuando en la huelga, en la última huelga, hubo toda esta idea de los 11 recintos, una sola universidad, y hubo un cónclave grande de todos los profesores en Calley, recuerdo eso, y se dijeron unas cosas, aunque no se siguieron ninguna, creo. ¿Cómo tú ves el espíritu hoy de eso? Porque veo ya repeticiones en algunos artículos de algunas personas que están escribiendo que quieren que venga un presidente de otro país porque de alguna manera puede arreglar esta cosa, y que se ve en los espejos de la academia estadounidense como si eso fuera el único modelo. O como si la única meta es hacer de la UPI una Ivy League sin más. ¿Cómo tú ves en términos de lo que tú percibes, por lo menos en tu experiencia? Bueno, yo percibo en esta ocasión, me refiero a esta coyuntura específica, ¿no? Sí. Más presencia de los profesores en la discusión, en el sentido de que esto les toca directamente. Se trata en este caso, ¿no?, que estamos observando y que está sucediendo hoy. Hay un paro estudiantil, pero la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios ya había decretado de facto, ¿verdad?, un paro de 48 horas desde hace una semana, más o menos. Y en ese sentido, pues me parece que veo un movimiento más claro, más preciso, más contundente de los profesores, porque es un paro de 48 horas antes de que se presente un plan, ¿no?, claro, con respecto a esos 300 millones que hay que reducir de presupuesto supuestamente. Es decir, que están, moviéndose antes de que las cosas ya hayan sucedido, que es lo usual entre los profesores. Claro, es demasiado temprano para aquilatar el asunto, pero por lo menos esa percepción de estos últimos días me parece que hay una activación de los profesores. Estoy hablando de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios porque es una asociación, digamos, bona fide, ¿verdad? Pero hay profesores que no pertenecen a la APU, sí, que también se están organizando, sí, que no se sienten representados, pero también se están organizando y presentando propuestas. Yo creo que es normal que esto suceda porque ya no es solamente un asunto relacionado con los estudiantes, aunque siempre, por supuesto, hay profesores solidarios con los estudiantes y que no cruzan línea de piquete y que apoyan a los estudiantes porque obviamente hay que apoyar a los estudiantes. Me parece como de sentido común, pero en este caso no es solamente los estudiantes, es que los profesores están siendo tocados donde a muchos de ellos les duele. A mí me duele mucho el asunto relacionado con la falta de tiempo para la investigación, para la actividad creativa, y pienso que le toca a todos los profesores de todas las facultades, ¿no?, de todos los ámbitos y todos los recintos. La reducción de sueldo, el ataque al plan médico, el retiro en la cuerda floja. Yo pienso que necesariamente los profesores tienen que asumir una postura diferente a la que han asumido, digamos, tradicionalmente. Lo que hice con respecto a profesores que intentaron cruzar líneas de piquete en el 2010, muchos de ellos de la Facultad de Ciencias Sociales, pues yo no soy quien, ¿verdad?, para juzgarlos, pero me parece una actitud muy triste. Eso es todo lo que tengo que decir, ¿verdad? Cada cual asume la realidad como quiera, ¿no?, y se inserta en ella de la manera en la que quiere. Pero cuando a mí me parece que la realidad está llena de injusticia y de falta de igualdad, pues no tengo otra que estar en resistencia y en contra, ¿verdad? Pero cada cual asume las cosas como puede y quiere, ¿verdad? Así que no me atrevería, ¿verdad?, a fustigar a esos compañeros. No estoy de acuerdo con ellos, pero me parece que hay una gran cantidad de profesores solidarios y que están ahora mismo organizándose. Y creo que tenemos 30 segundos de... Ah, sí, pausa. Sí. Tenemos una pausa y regresamos a Puerto Crítico con Miguel en la próxima entrada. Llegó tu programa deportivo.
tu programa. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en El Añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores for the winner by unanimous decision. Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos, imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. ¿Qué piensas al escuchar la palabra contaminante? Radiación, químicos, basura, plásticos, humo. ¿Sabías que no todos los contaminantes se quedan en el ambiente? El ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana. Es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema, tales como alta presión, dolores de cabeza, agresividad, estrés, pérdida de la audición, entre otros. Tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios. La contaminación auditiva pasa inadvertida. Escuela especializada en producción de radio y televisión, Dr. Juan José Osuna. Y regresamos a Puerto Crítico hablando sobre la universidad y los paros que se están decretando en estos momentos. Un paréntesis, le queremos dar las gracias a Hermes Ayala por estar presentando en vivo cómo los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras están manifestándose y caminando por todo el campus y cerrando los portones y expresándose de diferentes maneras. Y Miguel, te abrimos el espacio, si querías preguntar algo. Tengo una línea que me la tengo que sacar del sistema. Noto que, obviamente, desde hace tiempo no podemos contar con la simpatía o la empatía o la generosidad del Grupo Ferrer Rangel y el Nuevo Día en entender estos fenómenos sociales, los retos, el problema de la inequidad que enfrentamos. Y se sacaron un editorial muy desagradable recientemente sobre la universidad, donde obviamente giran contra ese resentimiento clase mediero, ¿verdad? Que se cristaliza en la idea de la dependencia, de que existen amplios sectores del país que dependen, ¿no? Y la dependencia como un paso más en la estigmatización de la pobreza, que ya es un sonsonete de ellos una y otra vez. Ese mismo discurso se está usando para hablar y caracterizar a una universidad de Puerto Rico como un lugar de vagonetas, de gente que están dependiendo del Estado, de gente que están teniendo unas vidas cómodas, con profesores con vacaciones de 2 meses extendidos y unas caracterizaciones que obviamente es maliciosas, que están dirigidas a explotar esa especie de resentimiento clase mediero que sí existe en Puerto Rico. Yo no lo tengo en mi burbuja de Facebook o en mis grupos de amistades personales, por lo cual no me entero de muchas de esas cosas, pero pues cuando leo a los foristas, escucho programas de radio y cómo comen, o sea, la conversación pública más amplia que hay en Puerto Rico, definitivamente eso está ahí. O sea que no es que tenemos un pueblo solidario detrás de su universidad que hay que defender. No, tenemos amplios sectores convocados por una prensa maliciosa que le está haciendo las relaciones públicas a la Junta de Garden Hills, posiblemente coordinado con una agencia de publicidad que trabaja invisiblemente en crear esas sinergias, como ellos dicen. O sea, tenemos una población que no está necesariamente con esa universidad, que está tomándose el culé de que es un grasero, de que eso es un ejercicio de pelús irresponsables y vagonetas y poetas, y que tenemos que hacer una universidad que responda al mercado y por ende vamos a eliminar todos esos programas que no sirven, que no aportan, que no tienen una industria allá afuera de empleos lista para acoger a esos estudiantes, porque tenemos que concentrarnos en todo lo que es utilitario y lo que adelanta a Puerto Rico. Yo no sé, pero yo sigo viendo unas violencias ahí desde la prensa del país o desde una prensa comercial, obviamente, que tiene agendas escondidas, y veo una población muy sintonizada con ese odio a la universidad, como dijera Sergio
recientemente en una columna del mismo Nuevo Día. Sí. ¿Te refieres a Sergio Gutiérrez? Joven escritor puertorriqueño y profesor universitario en Estados Unidos, que habla del odio a la Universidad de Puerto Rico. Estoy totalmente de acuerdo con Miguel en el que la prensa no tiene una agenda, sino que la prensa responde a sus intereses muy particulares, que no son precisamente los intereses de la mayoría de la sociedad, y mucho menos de una universidad pública. Yo debo suponer que eso no debería detenernos con nuestra otra agenda, que sería la de, como en el caso de ustedes y como hace Bonita Radio, ¿no? Que es un medio de comunicación alternativo. Y pues pienso que lo que hay que hacer es fortalecer esos medios de comunicación alternativos. Están las redes sociales también, que son medios de información, depende cómo uno los use, por supuesto. Pero definitivamente es, no diría pornográfico, es abyecto los medios de comunicación de Puerto Rico en general. Es la abyección, sería como una palabra que usaría, no sé si es ni siquiera correcta, pero me gusta cómo suena. Es la agenda contra los pobres y no contra la pobreza, es la agenda contra lo público, a favor de lo privado. Es la agenda neoliberal, ¿verdad? Esa palabra que alguna gente piensa que es tan difícil y que yo insisto en que no tiene nada de difícil. Lo que pasa es que tú no quieres que uno hable del asunto. Entonces, digo, no, pues es que la gente no entiende. La gente entiende perfectamente. Lo que pasa es que no hay los espacios en los medios de comunicación tradicionales, comerciales, para que otra gente hable de otras cosas, o en contra del neoliberalismo, en contra de la privatización, a favor de la mayoría del pueblo. Y sí, yo creo que en general, y uno lee los comentarios, desde que escribía precisamente en el grupo Ferrer Rangel, como Miguel, dejé de leer los comentarios porque me causaba espanto. Pero a fin de cuentas uno tiene que seguir haciendo lo que hace, ¿verdad? El análisis de la realidad, la creación. Yo creo que hay que darle la lucha en la Universidad de Puerto Rico y pienso que a partir de eso es que la gente va a entender que hay otros modos de relacionarse con la vida y relacionarse con el gobierno y con la Junta de Control Fiscal. Y que la resistencia es algo necesario, que las cosas y los derechos que uno disfruta, los pocos que quedan, hay que defenderlos consuetudinariamente, y nadie te los regaló, sino que costaron sangre y fuego, y que esos son esos mismos pelú, esas mismas mujeres que no respetan, esas son las que crearon esas cosas de las que te beneficia en este momento. Pues yo creo que queda en nosotros hacer esa demostración, ¿no? De que lo que estamos defendiendo es la dignidad de los trabajadores, de lo que es la igualdad y la idea de una sociedad mejor no es nada utópico, es un planteamiento real y concreto. Queremos una sociedad más justa. Precisamente, hace creo que un año atrás se quejaba un profesor muy respetado de ciencias políticas de que los estudiantes pedían cosas que la universidad no podía dar y hacían exigencias más allá de la universidad misma. Y me parece que precisamente eso era lo interesante de esas exigencias de los estudiantes, que no se estaban concentrando nada más en la universidad, sino que estaban precisamente haciendo luchas solidarias en contra de la Junta de Control Fiscal. Y hoy creo que se repite nuevamente. Ya no estamos hablando solamente de la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico representa también al resto del archipiélago borincano, que está sufriendo las violencias del capital financiero de manera profunda, de manera descarnada, de manera muy, muy violenta. Y es hora, precisamente como dice Rafael, de luchar y de resistir. Se dice muchas veces, bueno, resistir no es suficiente. Si uno piensa en la resistencia como resistir así superficialmente y ya, sin duda alguna. Sin embargo, en el camino de la resistencia hay un montón de experiencias, de compartires, de enamoramientos, de solidaridades, de nuevas maneras de vivir que se van practicando desde ya. Y esa es precisamente la esperanza de que en ese resistir van pariendo, van naciendo las nuevas formas de crear un Puerto Rico justo, solidario. Así que vamos adelante, seguimos, nos unimos a los estudiantes y a los profesores a la lucha en contra de este recorte violentísimo de 300 millones en la Universidad de Puerto Rico. Nos unimos a la lucha en Playuela, nos unimos a la lucha en contra de la ceniza y nos unimos a todas las luchas que vienen hacia un frente, ojalá,
muy amplio y diverso, pero que rompa contra estas violencias neoliberales y coloniales que tenemos encima. Muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros. Sixto, un abrazo como siempre por hacer esto posible. Miguel, un abrazo allá a Sydney, Australia, como siempre están más presentes acá que mucha gente. Así que seguimos adelante. Nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.